Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol en Vivo. A punto de cumplirse un año del atentado que le costó la vida a Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona habló sobre cómo ha afrontado el duelo junto a sus hijas y a su hijo Alejandro. La entrevista completa junto a María Lucía Fernández la tenemos aquí, la conversación en Sala de Prensa. Bienvenidos. María Claudia, muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias por darnos estos minutos para tener una conversación tanto en lo personal, por supuesto, este trasegar de lo que han sido esto casi ya un año después de lo que pasó, y luego entraremos al tema ya del día a día en lo político y por supuesto en lo futuro y los proyectos que tiene María Claudia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por esta invitación. Feliz de compartir contigo todo lo que ha sido esta experiencia. María Claudia, comencemos por decir cómo ha sido el día a día después de este proceso, ya casi a un año de la tragedia del atentado y 2 meses después la muerte de Miguel Uribe. Pues mira, la verdad es que la muerte de Miguel generó un impacto demasiado grande en nuestra familia. O sea, se genera un desorden y un caos alrededor, porque Miguel era esa persona que organizaba todo, ¿no? Alrededor de él estaba organizada nuestra familia, nuestra estabilidad, la visión de lo que queríamos hacer en el futuro, no solamente yo, sino mis hijas también. Y la ausencia de Miguel nos obliga a replantearnos todo, ¿no? A replantearnos la vida, el futuro, lo que queremos. Y pues cuando una persona muere, también mucho de uno se muere con esa persona. Entonces es volver a encontrar eso, ¿no? El propósito, el camino, el sentido. Y ese camino pues inevitablemente es tremendamente doloroso, tremendamente duro. Arrancar este año nuevo, porque claro, el año pasado fue el duelo, la muerte, todo lo que se generó alrededor, pero este año es comenzar un año de mi vida sin Miguel, es empezar una vida sin él, y es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que duele en lo más profundo del alma, muy doloroso. ¿Cómo están las niñas y cómo está Alejandro? Vamos en el proceso, vamos en el camino. Para las niñas, pues Miguel fue como un papá, ¿no? Ellas tienen un papá espectacular, pero ninguna tiene un recuerdo de su vida sin Miguel. Miguel llegó a la vida de Isabela cuando Isabela tenía 3 años. Claro, chiquita. Entonces, obviamente, Miguel ocupaba un lugar muy importante en sus vidas y además del dolor y lo que ha implicado vivir sin él y esa ausencia tan profunda en el día a día, es el impacto de la violencia, el impacto de la muerte, el impacto del miedo, de todo lo que genera alrededor un hecho tan violento como ese, y pues los 2 meses en la clínica que fueron tremendamente retadores y muy dolorosos para todos. Entonces ahí vamos en este proceso, cogidas de la mano. ¿Cuántos años tiene Alejandro ya? Alejandro cumplió en noviembre 5 años. 5 años, ¿y cómo ha sido la vida de Alejandro? Bueno, los niños, el proceso del duelo en los niños es distinto, no es lineal, ¿no? Ellos conectan mucho con el momento, con el juego, son niños que saben estar en el presente, ¿no? Lo que a uno le cuesta mucho para ellos es natural, pero obviamente la ausencia de su papá es un gran dolor en su vida, un profundo, profundo dolor en su vida, y van saliendo cosas, ¿no? Con la muerte de Miguel no sale todo lo que implica para Alejandro, para ninguno de nosotros, pero a medida que van pasando los días y los meses, él va entendiendo esas características de la muerte que son tan complejas, irreversible, permanente, ¿no? Permanente, la muerte es para siempre, no es algo que tú puedas echar para atrás, es irreversible, nunca va a volver. Entonces las preguntas de Alejandro, él es como un pequeño metafísico, un pequeño filósofo, ¿no? Es ¿por qué Dios nos da la vida y después nos la quita? ¿Por qué la gente se muere? Entonces, ¿para qué venimos si nos vamos a morir? Y yo creo que Alejandro tiene un gran dolor en su corazón, que para mí ha sido una de las cosas más duras de afrontar con él, y es, no pude despedirme de mi papá, que es algo que nos pasa a todos los que perdemos a alguien de manera repentina, bien sea violenta o por los avatares de la vida. Me hubiera querido despedir. Entonces, hace un par de noches tal vez, cuando yo duermo a Alejandro, siempre saco a las niñas porque no dejan que se duerma, ¿no? Lo cogen a besos, lo desesperan.
Entonces saqué a las niñas del cuarto, me acosté con él y estábamos rezando y me dijo, mamá, no me alcancé a despedir de mi papá. Entonces le dije, mi amor, pero tú fuiste a la clínica, abrazaste a papá, estoy segura que papá sintió tu amor. Y me dice, pero es que no me pude despedir de él. Y empezó a llorar. Mira, esto era un llanto desde el fondo del corazón. Me hubiera querido despedir de mi papá, quería despedirme de mi papá, era su papá. Y no tuvo esa oportunidad. Claro. Yo no podía ni hablar. Entonces las niñas entraron a mi cuarto y lo abrazaron y me ayudaron a acompañarlo en ese momento tan duro de nosotras también hubiéramos querido despedirnos de él. Claro, qué duro. Pero así es la vida. Y es muy duro cuando tú tienes que decirle a tu hijo de 5 años, no te pudiste despedir de papá. Y ahora nos toca despedirnos de otra manera. Entonces le dijimos que íbamos a hacer una carta, un dibujo, y le íbamos a llevar a un árbol que sembraron en un sitio a nombre de Miguel. Ay, no. Sí, sí, pero claro. ¿Y la carta ya la escribieron? Sí, la carta la escribió él. Entonces Ya. vamos a escribir la carta, No la han escrito todavía, ya. hacer un ritual donde él pueda escribirle a su papá lo que hubiera querido decirle y lo que tiene en su corazón para decirle y ponerlo en un lugar y hacer una despedida simbólica, Claro, porque no se pudo despedir de su papá. claro. Y eso es lo que trae la muerte, y eso es lo que trae una muerte violenta también, ¿no? Sí, sí, no. Que no. es muy doloroso. La carta ya la escribió Alejandro, la escribieron juntos, La ya. vamos a escribir. No la han escrito No la hemos todavía. escrito. Y tienen ya como pensado cuándo Sí. se va a hacer este ritual. Yo hablé con la psicóloga de Alejandro, yo estaba muy golpeada, muy movida por eso. Yo creo que es que sufrir uno es un reto en la vida, afrontar el dolor y el sufrimiento. Pero yo creo que lo más difícil de todo este escenario y de este tema que nos tocó en la vida sin escogerlo es ver sufrir a los hijos. Claro. Entonces ver sufrir a Alejandro es, yo creo que de las Te cosas quiebra. más profundamente desgarradoras. Fui donde la psicóloga, le conté, me dio mucha tranquilidad, me dijo, mira, qué bueno que lo pueda decir, qué bueno que lo pueda expresar, hay formas de que él pueda, digamos, hacer ese cierre con su papá que necesita y lo vamos a acompañar en eso. Entonces vamos a hacer la carta este fin de semana, porque es que esto fue hace 2 días, 3 días. Vamos a hacer la carta, vamos a hacer el dibujo, vamos a ir al árbol, lo vamos a poner y bueno, yo creo que ahí lo vamos a poder acompañar en ese proceso. Claro, así como Alejandro tiene, por supuesto, una asistencia psicológica, un acompañamiento, María Claudia también tiene un acompañamiento. Sí. Y es permanente, ¿no? Es Sí, afortunadamente, necesario sí. con Es las que niñas. Es que es imposible, ¿no? Sí, no. Es decir, hay tanto trauma, tanto dolor y este camino es tan difícil que hay que hacerlo en un entorno muy contenido y cogido de la mano de personas que te puedan empezar a mostrar cómo reconstruir ese camino que de repente se pierde en el mapa de tu vida. Yo pienso que esto es como si una persona está escalando una montaña, no se puede coger de una sola piedra, porque si esa piedra se desprende te vas para abajo y te matas. Así es. Hay que estar bien agarrado por si Así una de es. esas piedras falla y yo creo que eso tiene que ver con el apoyo de los amigos, la contención de la familia, los psicólogos y expertos que a uno le van mostrando, mira, esto que estás sintiendo es normal, esto que estás sintiendo ya hay que pararle bolas porque no es tan normal. no es tan normal y no es tan bueno. Y bueno, ahí vamos, yo de frente y entregada completamente a vivir y a ponerle la cara a esta situación que me tocó a mí y a mis hijos. María Claudia, en materia de seguridad, ¿ustedes tienen todavía acompañamiento? Sí. ¿La tenemos- familia completa tienen Sí. seguridad? Sí, mis hijas Alejandro y yo tenemos seguridad, digamos la policía ha hecho un excelente trabajo. Hay un tema que coordinar entre la UNP y la policía y es, la policía nos pone la seguridad y la UNP los medios logísticos. Entonces tenemos policías, pero no carros, para que nos acompañen. Claro. Entonces, bueno, ahí hemos hecho unas peticiones a la UNP, yo confío con que eso se pueda resolver y podamos estar tranquilos, porque además no solamente es lo que le pasó a Miguel. Yo oigo comentarios de, bueno, pero ¿para qué necesitan seguridad? Y
es que nosotros estamos denunciando a la segunda Marquetalia, ¿no? Claro. Tenemos en este momento en procesos judiciales a las organizaciones criminales más grandes del país y nosotros nos hemos opuesto a preacuerdos, donde la fiscalía dice vamos a darle 20 años y yo me paro y digo no, o sea, 20 años una persona que recluta niños, que tiene una organización criminal a lo largo y ancho del país, donde tienen montado una empresa para asesinar, pues No, es una no puede estructura. ser. ¿Cuántos capturados hay en este momento? En este momento 7, 8 capturados. Ajá, pero no el determinador. No, los determinadores que sabemos según las investigaciones de la Fiscalía, el Zarco del Dinever y todos los de la segunda Marquetalia, en este momento tienen orden de captura circular roja, pero todavía pues no, para eso necesitamos el apoyo del gobierno, porque sabemos que están en Venezuela, que estuvieron muy cerca a la frontera, de hecho se movían y se desplazaban a los pueblos cercanos y a las zonas cercanas de la frontera dentro de Venezuela, y el gobierno, pues, el gobierno Petro no ha hecho nada para impulsar su captura. Entonces, exacto. Y la plata se supone que salió de Venezuela, dicen las primeras investigaciones. ¿Cuál es el nexo de Venezuela? ¿La estructura criminal? Yo creo que sí, eso es, digamos, parte de lo que tendría que resolverse una vez tengamos una de estas personas capturadas y empiecen a colaborar con la justicia, y es ¿por qué la plata sale de Venezuela? ¿Por qué allá? ¿Qué estaba pasando? Hay obviamente esta teoría que esto se gestó en Malta, en Ecuador, y que ahí se reunieron entre personas de Venezuela, del gobierno colombiano, estructuras de la segunda Marquetalia. Bueno, yo creo que esto era una cosa muy, muy planeada y muy compleja, que tengo la fe y la esperanza de que se pueda terminar de resolver y sepamos quiénes fueron los verdaderos determinadores del asesinato de Miguel. Claro, a un año ya de todo lo que pasó, María Claudia, el presidente Petro ha tenido alguna manifestación de solidaridad en el momento o un año después. ¿Ha pasado algo con el presidente Petro? ¿Se ha manifestado de manera solidaria y afectiva con usted y con su familia? No, yo creo que al revés, lo que ha manifestado siempre el presidente es un irrespeto profundo, no solo por la muerte de Miguel, sino por la investigación. Tú puedes recordar esa cantidad de cosas que salía diciendo en trinos, que las personas que habían mandado a matar a Miguel estaban unas en España, después dijo que estaban en Dubái, yo no sé, es como una intención de desviar la atención de la investigación. Y pues eso ha sido una falta de respeto que muestra realmente la coherencia, la incoherencia del gobierno frente a todo lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Esa incoherencia de no respetar, de no ayudar, de no absolutamente nada. Entonces, pues no, y la verdad tampoco esperábamos nada distinto. Claro. María Claudia, Miguel Uribe hubiera sido un actor político muy importante en esta coyuntura de las elecciones del 2026, ¿cómo se lo hubiera imaginado? Yo creo que Miguel fue ese gran líder que estaba necesitando hoy Colombia, ¿no? Miguel fue una persona que tenía una claridad profunda de lo que era una causa. Miguel, la política no era para sí mismo, era la política de servir, de construir, de unir, de sumar, ¿no? Era ese gran ser humano que sabía que por encima de él y de sus intereses personales estaba su causa, que era Colombia. No obstante, el libro de Miguel, que terminó en vida, y pues que las personas que han tenido la oportunidad de leerlo y digamos que tienen ese regalo que es leer en primera persona lo que fue su vida y lo que fue su causa, pueden ver claramente cómo Miguel tenía ese propósito profundo de hacer de Colombia el mejor lugar del mundo, no un mejor lugar. Miguel soñaba con que Colombia podía ser una potencia mundial. Y era ese líder que sabía cómo hacerlo. Primero, porque él no estaba por encima de la causa que era Colombia estaba por encima de él. Y en ese sentido era capaz de reunir, de unir, de convocar, de tejer eso que se necesita para poder generar la verdadera unión. Y tenía trabajo, tenía conocimiento, esa mística de poder atrapar a la gente en su carisma, pero era un ajedrecista político maravilloso. Entonces yo creo que sin duda alguna, hoy Miguel estaría siendo el favorito para ser el presidente de Colombia. No me cabe la menor duda, razón por la cual lo mataron. Es decir, a Miguel lo matan y lo sacan de la contienda política porque sabían que era ese hombre y ese actor, además intachable. O sea,
Miguel tenía una vida política de 15 años, 0 escándalos de corrupción y estuvo en cargos importantes, fue secretario de gobierno de Bogotá, el segundo cargo más importante, tuvo 3 billones de pesos a cargo y no tuvo un solo escándalo de corrupción. Entonces Miguel era ese político que uno ve desafortunadamente cada muchos años y tiene uno la posibilidad de verlo y pues no sé cuándo tendremos la posibilidad de ver un líder como Miguel. Claro, pero ese legado queda en María Claudia. María Claudia, en esta coyuntura y ya a pocos días de las elecciones presidenciales, ¿cuál va a ser su papel político para estas elecciones del 2026? Mira, yo he reflexionado mucho sobre lo que está pasando en Colombia y tengo una gran preocupación, profunda preocupación por el país. Nosotros siempre pensamos en los políticos, en lo que nos van a dar, en lo que van a proponer, en lo que van a llegar a hacer, y se nos olvida lo mucho que tenemos. Y Colombia es un país que tiene demasiado, que nos faltan cosas, que hay que remediar, el tema de la pobreza, el tema de la educación, retos en la salud, pero no podemos desconocer el gran país que tenemos y lo grande que somos como colombianos. Y eso hay que protegerlo. Por encima de todas las cosas hay que protegerlo. Claro que hay que hacer mucho, pero hay que proteger lo que tenemos. Y mi gran preocupación es Iván Cepeda, sin duda alguna. O sea, votar por Iván Cepeda es destruir y acabar contundentemente lo que hoy conocemos como país. Empezando porque gana las elecciones y lo primero que va a hacer es una Asamblea Nacional Constituyente. Nos están vendiendo la idea que van a hacer una reforma constitucional cuando de fondo lo que están planteando es una sustitución constitucional. Eso quiere decir que la Constitución que tú conoces hoy y que te da el marco de lo que somos como colombianos en términos políticos, territoriales, en todos los ámbitos, la van a cambiar y van a hacer otra completamente con la máscara de la reforma. Cuando tú cambias estructuralmente cómo funciona un país, las cláusulas pétreas de una constitución, las estás cambiando por otra. Y eso es una gran preocupación. La segunda preocupación es el tema de la violencia. Hoy tenemos el narcotráfico, la guerrilla, que están actuando y ejerciendo control sobre la gran mayoría del territorio colombiano. Y eso no es una preocupación menor. Estamos volviendo a lo que en los 90 nosotros temíamos y vivíamos encarcelados en una preocupación profunda por lo más sagrado que es la vida. Exacto. Es que hoy estamos viendo cómo matan colombianos, no solamente como la muerte de Miguel, que es una gran tragedia para el país, sino lo que vemos todos los días en los atentados, en las bombas, en cómo desaparecen gente. Es decir, es profundamente preocupante lo que está pasando en materia de seguridad. Y tenemos un candidato como Iván Cepeda que promueve la falsa paz total, que no es nada distinto a una licencia para que los narcotraficantes guerrilleros anden a lo largo y ancho del país promoviendo la violencia. Entonces es una gran preocupación y la pregunta es qué va a pasar en las elecciones para que Iván Cepeda no pueda ganar. Y yo reflexiono qué estaría haciendo Miguel en este momento y cuál sería su postura frente a esta actualidad tan dolorosa y tan preocupante que tenemos, creo, todos los colombianos. Y como te decía al principio de la entrevista, Miguel era ese gran ser humano que pensaba en Colombia por encima de él, sobre todo por una razón, y es que Miguel vivió a los 5 años lo mismo que Alejandro estaba viviendo. Claro. A Miguel le mataron a su mamá y se le mató el narcotráfico. Y Miguel tuvo que vivir la ausencia de su madre toda su vida. Y eso lo convirtió en un propósito. O sea, Miguel fue ese hombre que logró a través del dolor transformar ese profundo dolor y convertirlo en una causa para su vida en favor de los colombianos. Y hoy yo reflexiono y digo, Miguel estaría pensando en lo que es mejor para Colombia. Miguel fue un hombre de partido, profundamente respetuoso de su partido, del presidente Uribe y de lo que lo rodeaba dentro del partido. Tejió unas relaciones que cuidó profundamente todo, a lo largo de todos sus meses y sus años en el Partido Centro Democrático, y lo dijo en público y en privado. Es de público conocimiento, y él siempre lo dijo en sus entrevistas, se lo dijo al presidente Uribe, me lo dijo a mí, en la intimidad de nuestra almohada: si no soy yo, voy a apoyar al candidato que el Centro Democrático escoja, sin duda.
Él sabía que iba a ganar. No tenemos duda de que él hubiera sido el candidato, de hecho, porque cuando lo asesinan, él estaba Claro. punteando las encuestas, Claro. muy por encima de los demás candidatos, pero Miguel tenía claro que su compromiso y su palabra valía, y la palabra de Miguel tenía y sigue teniendo un gran valor. Y yo creo que ese valor de su palabra, de su compromiso, de su coherencia, de su lealtad, yo hoy decido honrarla. Y decido honrarla no solamente por el ser humano que él fue, sino también por mis hijas, porque es un ejemplo para ellas, y para Alejandro, que tiene una historia de su papá que merece ser cuidada, porque Miguel sí fue ese hombre. Y eso tiene que trascender más allá de su muerte. Lo que Miguel fue, el hombre que fue de partido, que se entregó al Centro Democrático, que murió haciendo política por su partido y por Colombia, eso tiene que trascender más allá de su muerte. Y yo hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, yo decido apoyar a Paloma Valencia. Y te voy a decir por qué la quiero apoyar. Lo primero, por lo que te acabo de decir, porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático. Lo segundo es porque estoy convencida, tengo la plena certeza que Paloma es la única que va a poder ganar en segunda vuelta. Y aquí hay un gran propósito como país y como colombianos, y es que tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente. Por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo. Es que Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte de sus papás todas las noches, sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan a sus madres. Eso no puede seguir siendo. Tenemos que evitar que Iván Cepeda sea el próximo presidente, y yo estoy convencida, en lo personal, en mi opinión personal, que la única persona que puede lograr eso es Paloma Valencia. Y tercero, pues la conozco, yo recorrí el país de la mano de Miguel. Sé que Paloma, y lo he dicho no hoy, lo he dicho desde mi primera entrevista después de la muerte de Miguel, lo dije. Paloma es un buen ser humano, me acompañó a mí como mujer, como mamá, como persona que se compadeció y que fue empática con mi tragedia. Es un buen ser humano, es una mujer honesta, es una mujer decente, es una mujer de familia, es una mamá que quiere lo mejor para su hija, es una mujer que conoce el país. Los candidatos del Centro Democrático podrán tener defectos, pero preparados sí son. Exacto. El Centro Democrático es una escuela de conocimiento, no solamente de retórica de un cuaderno de último minuto, es un conocimiento de recorrer el país, y te hablan desde la política pública de la pepa del mango hasta las complejidades económicas y de seguridad más impresionantes. Pero María Claudia, Colombia está preparada, Colombia, este país está preparado para tener una mujer presidente, y está convencida que Paloma podría ser presidente. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, las mujeres tenemos una capacidad de contener, de transformar, de sostener, que se ha visto probado a lo largo de la historia. Es decir, nosotros tenemos que evolucionar como sociedad. Hay países que han sido potencia mundial gracias al liderazgo de mujeres. Y lo que te digo, el Centro Democrático es una escuela de formación. Paloma lleva años en el Centro Democrático, conoce este país, conoce sus problemas, conoce la forma de solucionarlos. Yo la he visto, esto lo he dicho constantemente en todas mis entrevistas. ¿Y qué papel jugaría María Claudia al lado de Paloma Valencia, ya con este anuncio oficial? Malu, yo voy a ser muy honesta contigo. Mi prioridad sigue siendo mis hijos. Yo esto no lo estoy haciendo porque tenga un interés personal, porque yo quiera estar en el gobierno. Puede que sea una posibilidad o no, porque de todas formas pues yo tengo una familia que tengo que sacar adelante. Tengo unos hijos que tienen unas necesidades, y que yo soy en este momento papá y mamá de esta familia. Pero esto lo estoy haciendo realmente por la memoria de Miguel y por Colombia, y con la total honestidad de pensar qué es lo mejor para el país.
Ahora sí hay una oportunidad para mí más adelante, maravilloso, pero en este momento estoy enfocada en dos cosas, en que a Colombia le vaya bien y que mis hijos puedan tener a su mamá al lado para poder seguir construyendo este camino que nos derrumbaron de la manera más horrible, que fue matar a Miguel como lo mataron. Y en esta coyuntura, ¿su suegro qué? ¿Qué va a pasar con él, el abuelo de su hijo Alejandro, que está también en esta contienda electoral? Claro, Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que él tiene todo el derecho de llegar hasta el final hablando del legado, del propósito de Miguel, porque es su papá y lo puede hacer hoy y el resto de su vida si es su decisión. Desafortunadamente y tristemente las encuestas no lo favorecen en este momento. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento desafortunadamente no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando. Yo lo respeto, creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera como él lo vio. Y creo que ha tenido una resiliencia y una fortaleza enorme para poder llevar con dignidad el asesinato de su hijo y lo que fue su tragedia con Diana, su esposa. Y pues al final, entre él y yo hay un cariño que permanece, que está por encima de la política, es un abuelo excepcional. Y además yo siempre le digo a todo el mundo, Miguel papá es lo más cercano que Alejandro tiene a su papá, es lo más real. Y lo llaman, ¿cómo es como abuelo? Lo ¿Tienen llama, buen acercamiento? ha sido generoso con nosotros, nos ha sostenido emocionalmente en muchas ocasiones de profundo dolor, porque él es ese ser humano que ha sido resiliente y ha sido capaz de sobrepasar lo que nadie se imagina que es capaz. Entonces yo respeto y miro con mucha empatía el proceso que él ha llevado para llevar las banderas que le pertenecen y el nombre de su hijo hasta el final de las elecciones, y también de todo corazón y con todo el amor por él le deseo que le vaya lo mejor posible, pero pues desafortunadamente hay que estar parados sobre la realidad, y la realidad nos muestra que los que pueden ganar son 3 candidatos en este momento. Claro, los que van punteros. Los que van punteros. María Claudia, después de este trasegar en la vida personal, en la vida política, y ya para cerrar, ¿con qué país se sueña María Claudia? ¿Cómo se sueña Colombia? Mira, Miguel y yo soñábamos mucho, mucho. O sea, hablábamos de cuál era ese país que queríamos para Alejandro, para las niñas y para todos los colombianos. Pero yo lo que más sueño, donde me veo viviendo, es en un país donde ningún niño tenga que llorar la muerte violenta de su padre. Yo quiero que Colombia deje de ser un país en duelo por la violencia. Yo quiero que los niños puedan llegar a su casa y encontrarse con sus padres y poder sentarse a tener una comida tranquila sin estar con el peso de la violencia y el dolor encima. Y lo que haya que hacer para que ningún niño ni ninguna familia tenga que volver a vivir una tragedia como la que vivo yo y miles de mujeres en Colombia, pues eso es lo que hay que hacer, y ese es mi más profundo anhelo. Y si ustedes leen el libro de Miguel, que es un regalo maravilloso, en cada una de sus páginas van a ver su gran propósito, que era ver a Colombia con libertad y con seguridad. ¿Se siente iluminada por Miguel cuando comience ya esta contienda en serio electoral al lado de Paloma Valencia? Yo creo que sí, yo creo que sí. María Claudia, gracias. Gracias a ti por este espacio. Y con esta conversación junto a María Lucía Fernández y también María Claudia Tarazona los dejamos. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con nuestra programación en Noticias Caracol en Vivo. Los esperamos a las 9 de la noche en Noticias Caracol en Vivo. Una feliz noche para todos.